Vamos a darles ahora unos datos, no nos cansamos de darlos, seguramente ya los habrán oído, sobre la población española y la población aragonesa en concreto, pero es importante recordarlos. Alrededor de un 18% de los españoles tienen más de 65 años y la previsión es que en 2030 este porcentaje alcance hasta el 30%. Enrique Laviano. Y entramos en un debate inacabado. Cada vez somos más mayores, cada vez vivimos más tiempo, porque dentro de ese porcentaje del que tú has hablado, Vanessa, también hay un porcentaje alto de los mayores de 85 años que llegan a esas edades relativamente bien. Y tenemos que hablar de un término que no sé si muchos conocen, se llama el edadismo, la discriminación por la edad. Pensarán, hombre, no es para tanto. Sí, sucede. Los expertos hablan de una discriminación sanitaria a raíz del COVID, de una discriminación laboral, de una discriminación en la intimidad sexual. Hay tres tipos de edadismo y lo vamos a ver en esta pantalla en unos momentos. Ahí lo tenemos. El edadismo institucional, es decir, todo aquello que tiene que ver con las instituciones a nivel tecnológico sobre todo, y que nuestros mayores no están capacitados para hacerlo. Por ejemplo, coger una cita en el médico, hacer una gestión para la declaración de la renta. La brecha digital, que más de una vez hemos hablado con Carlos San Juan, que ha sido firme defensor, recogía firmas para que se fuera a menos esa brecha digital. Efectivamente, esto tiene que ver, Vanessa, con el edadismo institucional. Inconsciente a nivel personal. Dejamos de lado a los mayores sin darnos cuenta. Los hacemos de menos, no cuentan tanto para nosotros como contaban antes cuando eran una referencia en las familias. ¿Qué opina la persona mayor? En algunas familias sigue siéndolo. Y a nivel intencionado, de una manera ya despectiva, que no está tipificado por ley, porque sí que el Código Penal apunta a la discriminación racial, a la discriminación por la orientación sexual, a la discriminación por la religión, según la religión que profeses, pero no por la edad. Y también existe una discriminación por la edad que tengamos. Y se está notando, los expertos, como decíamos, ya hablan de ese edadismo como un problema social. Enseguida conoceremos en profundidad un informe elaborado por un experto acerca de este tema, pero hemos visto estas tres diferenciaciones que nos hacía ahora mismo Enrique, pero ya a nivel laboral. Pues saludamos a esta hora de la tarde a María Jesús Lorente, ella es experta en recursos humanos. Muy buenas tardes, María Jesús. Muy buenas tardes. Hablábamos ahora con Enrique de ese edadismo a nivel institucional, decíamos esa brecha digital y a otros niveles, pero ¿y en el mercado laboral? ¿Se da alguna situación similar a esta o esta situación? Pues la parte laboral no es ajena a todo lo que ocurre en la sociedad, y lo mismo que ha explicado Enrique, y además muy bien explicado, pues ocurre también dentro de las empresas. Nos hemos encontrado en muchas ocasiones que la edad es un hándicap. Bueno, está en marcha una iniciativa que es la de enviar el currículum ciego, no poner ni el sexo ni la edad, pero en el momento en que ya se pasan distintas barreras, distintos filtros, y termina habiendo un proceso de selección ya personal donde se conoce a la persona, pues lógicamente en cuanto se ve la edad ya sabemos que es un hándicap, que es una barrera en ese propio proceso de selección para poder entrar a veces en las empresas. María Jesús, buenas tardes y gracias por atendernos. Hemos visto muchas veces en medios de comunicación, aquí en esta casa también, noticias de empresarios de pequeñas y medianas empresas que deciden contratar solo a personas de más de 50 a 55, pero son casos muy concretos. ¿Sigue siendo insuficiente? Bueno, yo creo que son hechos puntuales y efectivamente, pues en muchos casos se contratan pues mujeres, y además mujeres mayores de 45 o 55 años. Estoy hablando ya de 45. Con los 45 empieza a haber ya también una cierta barrera. Lógicamente se está trabajando, ¿no?, sobre todo con las pequeñas y medianas empresas, para que se vea la diversidad como un factor de competitividad, como un factor que beneficia a todos, a la sociedad, pero sobre todo a la pequeña y mediana empresa. Tenemos que tener en cuenta que a mayor diversidad, más creatividad e, insisto, más competitividad. No todo vale que sea joven y no todo vale que sean personas mayores. Tiene que haber de todo. Y lógicamente, bueno, pues en ese proceso de transformación de unos años en los que incluso cuando aparecían los primeros ERTEs, pues las primeras personas que salían de las empresas eran las personas de más edad. Ahora se ha visto que esa experiencia
esa lealtad que se tiene, ese bagaje, esos contactos son muy valiosos y que las empresas no los pueden perder. Las personas de cierta edad y pues eso, la franja de los 45, la franja de los 55 son un valor incalculable para, como digo, la puesta en valor de la empresa. Sobre todo, María Jesús, la experiencia. Exactamente. La gente joven está muy bien, ¿no? Porque trae otra forma de trabajar, otros conocimientos, otras actitudes, pero la experiencia siempre se ha dicho que es un grado. Y esa experiencia la da el tiempo, la da el trabajo, la da la edad. Lo que no podemos pretender es, esto llevado a cierto humor, ¿no? Pero lo que no podemos pretender es que en una búsqueda de selección se busca persona joven de menos de 26 años con 20 años de experiencia, porque eso es imposible. Pues esa es la realidad, ¿no? Nosotros se está trabajando y estamos viendo que en las empresas en las que se está apostando, insisto, en esa diversidad, en que haya gente joven y gente de más edad, son las empresas que están obteniendo mejores resultados, precisamente porque ese intercambio generacional es lo que le da valor y lo estamos viendo. Y cuando hemos terminado procesos de selección en los que se ha incorporado gente mayor, cuando luego hemos preguntado qué tal, nos dicen, bueno, el éxito total y absoluto, porque hay muchos jóvenes que si no tampoco conocen cuál es la realidad y cuál es la historia, ¿no? Entonces tenemos muchas anécdotas en este sentido, sobre todo a la hora del café, cuando se une pues una persona de 27 años con una persona de 58. Pues con todo eso nos quedamos. María Jesús Lorente, muchísimas gracias por hacernos un hueco y atendernos esta tarde. Muchas gracias a vosotros, un placer. Escuchábamos ahora, Enrique, la experiencia, es al final lo que pesa y claro, los jóvenes tienen que conocer de esas experiencias para luego equilibrar. Muy precoz sería aquel que empieza a trabajar a los 6 años, como decía María Jesús Lorente, ¿no? Sobre todo, claro, los espectadores estarán preguntando, bueno, aquí en el programa preguntarán a las personas mayores a ver lo que piensan ellos. Sí, lo hemos hecho, hemos salido a la calle, hemos hablado con ellos y sobre todo ven un límite en la tecnología. Pues sí, totalmente, porque no tenemos, por lo menos en mi caso, no tengo formación suficiente para cómo se ha puesto la digitalización hoy en día, para ir a un médico, para concretar. Esta mañana mismo yo he tenido que mirar unas cosas de correos. Pones en cosas difíciles sí que tienes problemas, pero si haces lo ordinario, lo normal, es una cosa fácil. Para todo tienes que estar pidiendo, ¿cómo se dice? Pidiendo vez por teléfono. Y antes no era así. Desconocer o no tener acceso a las nuevas tecnologías no tendría que impedir acceder a funciones públicas. Necesitaríamos un reciclaje. Hay cosas que son accesibles, yo qué sé, para unos y para otros a lo mejor no tanto. Depende en qué ambiente hayas desarrollado tu vida, en qué ambiente laboral. Tenemos que aguantar. Bueno, es verdad que cada vez se trata más, ¿no? Hay esos cursos también para tratar de disminuir, sobre todo atendían a las tecnologías, esa brecha digital. La brecha digital, Vanessa, y el ámbito laboral no son los únicos ámbitos de discriminación, también en el ámbito sanitario. Y todo empezó con el COVID. Ha habido un antes y un después. Hemos estado en un congreso esta semana donde se ha hablado precisamente de esto, de discriminación en el ámbito sanitario, y esto es lo que nos contaba un profesor de la universidad. Sin ir más lejos, durante la crisis del COVID-19, los triajes, cuando había que seleccionar a qué persona había que aportarle los respiradores, pues el criterio de edad ha sido un criterio que ha perjudicado, lógicamente, ha discriminado a las personas mayores. Y a partir de aquí, lo que a nuestros mayores les preocupa a nivel sanitario es que no están muy puestos para determinadas cosas. No tengo formación suficiente para cómo se ha puesto la digitalización hoy en día, para ir a un médico. Ya no puede ser peor, así te lo digo y bien claro. Porque para todo tienes que estar pidiendo, ¿cómo se dice? Pidiendo vez por teléfono.
Y antes no era así. Los expertos insisten, sí que existe una discriminación de la gente mayor en el ámbito sanitario, aunque nos empeñemos a veces en no verla. Se puede prolongar en el futuro debido a que la población mayor cada vez se va a incrementar más, la pirámide de población cada vez será mayor, los mayores de 60, 65 años, no digamos los viejos ancianos, a partir de los 80, y esto lógicamente va a suponer o puede suponer ámbitos de discriminación. ¿Y cómo podemos corregir esta situación? ¿Cómo puede cambiar este mal hábito heredado de la pandemia? A través de una deconstrucción de lo que es la ideología de la discriminación que hoy por hoy abarca el ámbito de las personas mayores, este edadismo, gerontofobia, ¿no? Precisamente como consumidores de productos sanitarios y de servicios, y requerirá, por tanto, que haya un equilibrio intergeneracional. Preocupa que siga habiendo varias varas de medir. Dicen los que han estudiado este tema. Sobre todo el mayor problema es que nuestros mayores son conscientes de ello. Tenemos que aguantar. Y algunos lo viven con resignación. Tenemos que aguantar, decía, algunos lo viven con resignación. Hay que reeducar. Cambiar el chip, Vanessa. Cambiar el chip. Desde nuestra casa, en la familia, con el abuelo, la abuelita, nuestras personas mayores, darles más valor, porque la sociedad cambia, cada vez vivimos más, somos más mayores y la vida se alarga y tenemos que contar con ellos también. Claro que sí, explicar, escuchar, atender y todo lo que haga falta. Y llamar por teléfono, que es lo que nos decía. Eso es.